Bueno, hola a todos. Esto es una recomposición de la charla que hice por Zoom. Lo que pasa es que, bueno, cuando la hice me olvidé de apretar el botón grabar, así que lo que estoy haciendo es rearmarla para que quede un registro. Bueno, el motivo de la charla es hablar sobre la invención de Hollywood y no la creación de Hollywood como pueblo en sí, sino la invención de Hollywood como institución, como centro económico y centro de influencia no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estamos hablando de lo que se considera la meca del cine, que es de enorme gravitación en el plano cultural y comunicacional y también económico. Para rastrear este tema, obligatoriamente me parece que hay que hablar sobre una etapa, una o dos etapas anteriores, y en realidad es inevitable hablar de Thomas Alva Edison, crea esta máquina que se llama el kinetoscopio. Ahora, hay que decirlo que el kinetoscopio no se podría haber creado si no hubiera existido el celuloide. El celuloide que fue, mejor dicho, la película de celuloide, que fue elaborada por un señor George Eastman. George Eastman, tal vez el nombre para muchos no les diga nada, pero tal vez para muchos sí lo ubican si digo que fue el que creó una empresa que se llamó Kodak, que fue la empresa de fotografía más importante del mundo durante prácticamente 100 años. Kodak pierde el tren con la digitalización y alrededor de 1980, 1990 va cediendo posiciones hasta prácticamente hoy en día haber desaparecido. Con la existencia de la película fotográfica en celuloide, transparente, flexible, Edison crea el kinetoscopio que habilita la posibilidad de grabar, mejor dicho, de filmar, y que en una especie de cinta sin fin hace que, moviendo una manivela y mirando por una mirilla, el espectador podía ver imágenes en movimiento durante más o menos unos 10 o 15 segundos. Esto implica realmente toda una innovación y es motivo de gran curiosidad por parte del público. Él, por supuesto, lo patenta el invento y lo explota comercialmente durante bastante tiempo como una especie de juego óptico sin mayores pretensiones, filmando varios cortos y armando salas con muchas máquinas que la gente pagaba para ver estos cortos. Hay que decir que Edison era una persona muy dura desde el punto de vista comercial, un personaje nada fácil, muy celoso de sus inventos y de las ganancias que podían dar estos inventos. Aclaro esto, ya vamos a ver por qué a futuro esto tiene mucha importancia. El kinetoscopio empieza a exportarse a diferentes puntos de Estados Unidos y llega a París. Y en París es tomado, es investigado, es analizado por una familia, la familia Lumière, compuesta principalmente por dos hermanos, que lo que hacen es pensar en la posibilidad de que en vez de el visionado de estas películas fuera individual,
se transformaron en un visionado colectivo. Y de esa manera, los hermanos Lumière estaban en el negocio de la fotografía. Así que ellos ya eran cancheros en este tema de la mecánica, de la óptica, y le dan una vuelta de rosca, de giro al kinetoscopio y crean el cinematógrafo. Pero ellos no le dan demasiada importancia. Ellos consideran que, bueno, que es un juego que puede ser interesante porque puede entrar algo de dinero, pero son ellos mismos que dicen que no ven en el cine ningún futuro realmente importante. El cinematógrafo Lumière tiene la primera proyección en el año 1895. Hay toda la historia, bueno, no me quiero extender sobre eso con respecto a las películas, la llegada de un tren a la estación, la salida de los obreros de la fábrica, que eso es bastante conocido. Se hacían películas muy cortitas, dije peliculitas no en el sentido despectivo, sino en cuanto a la duración. Esto implica una primera etapa, es la etapa expositiva, es decir, mostrar imágenes sin ninguna otra pretensión. El cinematógrafo Lumière es exportado al resto de Europa y paralelamente también a Estados Unidos, que es el territorio de Edison. En Europa se generan grupos de futuros cineastas, gente interesada en filmar, sobre todo en las ciudades importantes, además de París, por supuesto, a Berlín, a Roma, a Moscú, y también en Inglaterra a la ciudad de Brighton, donde se va a crear un grupo conocido como el grupo de Brighton. En cada una de estas ciudades más tarde se van a fundar importantes estudios. Prácticamente paralelamente, en 1896, se inicia una segunda etapa que es considerada la etapa del ilusionismo teatral. Y acá hay un personaje muy famoso que es Georges Méliès, mago de profesión, que lo que hace es realizar magia usando las posibilidades del cine. Muy probablemente esto se descubre por casualidad. Dicen que fue un problema en la filmación, que se detuvo la filmación y cuando la retomaron y después vieron lo filmado, vieron que personas que pasaban por frente a la cámara en esa interrupción desaparecían de la imagen. Esto hace que Méliès haga primero cortes con el tema de la desaparición y la vuelta aparición de personas, y no obstante eso después se entusiasma y hace un cortometraje muy conocido y muy celebrado, que es El viaje a la luna, con toda una producción de escenografías y trucos rudimentarios, pero que están en la memoria y en el colectivo de toda la gente que le gusta el cine. La imagen de la luna con el cohete incrustado en el ojo es una figura súper conocida. El viaje a la luna, la característica que tiene es, además del trucaje y los decorados y las sobreimpresiones, es que está filmado como si fuera teatro. Es decir, hay una cámara inmóvil que filma un set, un escenario, y nos coloca a nosotros como espectadores como sentados en la butaca de un teatro. Esta es una segunda etapa en la evolución de lo que el cine va haciendo. Y prontamente vamos a ver que entramos en la tercera etapa, que es la definitiva. Pero vamos de vuelta al tema de
el traslado de país en país a este aparato que se llama cinematógrafo, y vemos que de Francia viajan a Buenos Aires y a Brasil, donde tanto en Río de Janeiro como en la ciudad de Buenos Aires hay gente que empieza a filmar, también a México y a Nueva York. En Nueva York se entera Edison de esto y empieza a cobrar derechos a la gente que filmaba, aunque filmaba con el aparato de Lumière. Él considera que el invento es suyo y tiene un grupo de abogados que intima a que paguen, y si no pagan les inician juicio, y si tampoco pagan les manda matones y los revienta a patadas, concretamente. Es decir, el señor Edison era una persona bastante heavy, como les comenté antes, y esto hace que para no pagar estos derechos de copyright, de regalía, hace que los cineastas se mudan a Florida, poniendo distancia de Nueva York. Pero en Florida descubren que el tiempo no es propicio, hay huracanes, es muy húmedo, los paisajes son bastante limitados, entonces deciden mudarse a la costa oeste, que tiene sol, que tiene variedad de paisajes y que está muy lejos de Nueva York, y para ponerse fuera del alcance de los abogados y matones de Edison. Llegan a Los Ángeles y piensan que mudándose a los suburbios en algún pueblo cercano van a tener propiedades más baratas, va a ser todo más barato que una gran ciudad. Y encuentran que Hollywood es un lugar propicio. Ya en el 1907, 1908, ya hay una pequeña comunidad de cineastas que están produciendo cortos. Y acá entramos en la tercera etapa. Recordamos que la primera etapa es la etapa expositiva, que es el descubrimiento del cine, simplemente como atracción mecánica. La segunda etapa es la del ilusionismo teatral, en que se abandona el realismo de las primeras películas, que lo único que hacían era filmar escenas de la vida cotidiana, y empiezan a explorar las diferentes posibilidades narrativas del cine. En esta tercera etapa entramos en la etapa semántica, que es la etapa de la conformación del lenguaje cinematográfico. Bueno, yo usé la palabra semántica, pero vamos a acotar el significado de cada palabra. La semántica es, según la definición de la RAE, la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Al hablar de expresiones lingüísticas, caemos en el lenguaje. Y según la misma definición de la RAE, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado, y atención con esto, o de otros sistemas de signos. Al hablar de otro sistema de signos, estamos diciendo que el habla y la escritura no es la única expresión del lenguaje. Hay muchísimos lenguajes. Hay una familia enorme que se engloba dentro del lenguaje artístico. Y dentro de ese universo, por supuesto, está el cine. Por lo tanto, el cine efectivamente es un lenguaje. Y ahí entramos en otra pregunta, es ¿cómo se conforma ese lenguaje? ¿Cuáles son sus unidades de significación o semas? El sema es la unidad mínima
de significación. En la lengua es la palabra. Esta unidad mínima de significación del cine está actualmente en discusión. Es decir, hay muchas teorías. Un francés, Christian Metz, que hace un análisis muy interesante, pero no voy a entrar en ese terreno. Ahora sí, vamos a aproximarnos a una figura central que es el creador justamente de este modelo canónico, según lo han determinado historiadores y críticos. Y estamos hablando de David Griffith. David Griffith nace en 1875, es hijo de un soldado sureño de la Guerra Civil Norteamericana, por lo tanto es segregacionista. Se cría en un ambiente de clase media, digamos, influenciado por lecturas de Walter Scott, de Shakespeare, de Dickens, es decir, desde la niñez tiene un contacto con historias épicas, con literatura clásica. En la juventud intenta ser escritor, intenta ser guionista, funciona en la actuación, pero finalmente consigue trabajo en la American Biograph en el año 1908, muy joven, en donde se entrena en la realización de cortos. Recordemos siempre que son cortos de pocos minutos. Realiza más de 400 de estos cortos, hasta que en la última etapa de la Biograph realiza una película de 1 hora, porque ya tenía en mente empezar a incursionar en largometrajes. Esto no está dentro de los planes de la American Biograph, y él decide dejar la empresa y mudarse a Hollywood en el año 1910, lo que lo transforma en uno de los primeros realizadores en Hollywood. Y ya en 1913 él sigue produciendo material y en 1913 funda su propia compañía como productor independiente, y entre 1915 y 1918 rueda 2 películas fundamentales: El nacimiento de una nación e Intolerancia. Una de las características del nacimiento de una nación fue el uso de los planos como forma de que el espectador tuviera una sensación inmersiva dentro de la acción cinematográfica. Vamos a repasar brevemente los diferentes tipos de planos, tomando siempre fotogramas de esta película, es decir, los planos que Griffith efectivamente usó. El gran plano general generalmente son paisajes, como para dar una idea dónde transcurre la acción, en la cual la figura se ve muy pequeña o no se ve directamente. El plano general muestra el entorno, pero ya la figura es claramente distinguible. En el plano entero se ve la figura completa, la figura humana completa, y en el plano americano, desde el muslo, se dice que era para mostrar las cartucheras de los cowboys. El plano medio o el plano cintura, como su nombre lo indica, parte de la cintura o hasta la cintura. El plano pecho, desde el pecho, son obviedades, pero bueno, estamos nombrando. El primer plano se ve la cabeza y parte de los hombros, y el primerísimo plano todo el rostro completo, mientras que el plano detalle muestra algo en particular y muy claramente. Fundamentalmente la idea es poner el foco, poner la atención en esto que no era común en el cine. Todo esto le da una gran agilidad. Lo mezclamos además, o sumamos a esto los movimientos de cámara y la frecuencia de estos planos, lo que da una gran agilidad al relato. El nacimiento de una nación marca un antes y un después en la historia del cine norteamericano por varias razones.
La película técnicamente marca hitos en cuanto al uso de la cámara, en cuanto a la edición, en cuanto a la duración, 3 horas, mientras que desde el punto de vista social y político y económico también marca un antes y un después. Es una película claramente xenófoba, está basada en un libro que se llama The Klansman, es decir, el hombre del clan, y habla sobre el Ku Klux Klan. Y se produce una serie de crímenes y de problemas, asaltos dentro de Estados Unidos a raíz de la proliferación del Ku Klux Klan. Es una película claramente xenófoba, cosa que estaba dentro de evidentemente, de la ideología de Griffith. Entonces tenemos, por un lado, desde el punto de vista técnico es absolutamente revolucionaria, desde el punto de vista social, altamente criticable. Desde el punto de vista político demuestra la importancia del cine para influenciar a las masas. Finalmente, desde el punto de vista económico, demuestra que el cine puede ser un gran negocio porque Griffith invierte $100.000 y gana 20 millones, nada más y nada menos. Es decir, recupera 200 veces la inversión. Esto implica claramente que el cine es un gran negocio, lo que le va a dar un gran impulso a la industria. Pasado el éxito de Nacimiento de una Nación, en 1918 Griffith estrena Intolerancia, una película sumamente ambiciosa que no es muy bien recibida, muy probablemente porque la propuesta artística haya excedido con mucho lo que el público de esa época podía digerir o entender. La película narra justamente 4 episodios diferentes de intolerancia. Uno transcurre en el periodo babilónico, otro en el momento en que Cristo es crucificado. El tercero es durante la matanza de San Bartolomé en el siglo XVIII y finalmente juicio y condena a un inocente en el momento actual de la película, principios del siglo XX. Una de las innovaciones de Griffith es la secuencia del rescate de último momento, que es una receta que Hollywood va a tomar y la va a repetir en numerosas ocasiones. En este caso es un condenado inocente, pero condenado a muerte y bueno, su novia y un amigo logran salvarlo justamente consiguiendo las pruebas que demuestran su inocencia. Lo vemos a continuación.
Tal vez desilusionado por el relativo fracaso de Intolerancia, Griffith solamente filma 2 películas más en lo que resta de su carrera, y como hito importante posterior se puede mencionar la formación del sello United Artists junto con Mary Pickford y Douglas Fairbanks y Charles Chaplin, hoy desaparecido. El cine sonoro le juega una mala pasada a Griffith, no logra adaptarse y virtualmente se retira y fallece a los 70 años, víctima de un derrame cerebral, es decir, en 1945. Posteriormente se realizan homenajes, es considerado uno de los 3 hitos fundamentales del cine, junto con los Lumière y con Méliès, dando origen a los discursos que ya hemos analizado. Así damos terminado este informe, no sin antes invitarlos para el domingo 12 de octubre a las 19 horas a otra charla, también ilustrada, gratuita, por Zoom, en la que vamos a ver los directores rusos del periodo bolchevique, es decir, de la revolución de 1917. Hasta entonces, y los esperamos.